Buenas noches, el día de hoy hablaremos sobre metodología cuantitativa, cualitativa y mixta, las diferencias que hay entre estas tres tipos de metodología y las ventajas y desventajas que se tiene al utilizar cada una de ellas. Primero, para iniciar empezaré por metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa usa la recolección de datos para probar una hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Las características más importantes de este tipo de metodología es que esta mide fenómenos, utiliza estadística, prueba hipótesis y hace un análisis de causa y efecto. Ahora, el proceso de este tipo de metodología es secuencial. ¿Qué nos indica esto? Que no se puede saltar ningún tipo de paso, o sea, es paso número 1, paso número 2 y así sucesivamente. No me puedo brincar del 1 al 3 ni del 5 al 4. Esta es que es deductiva, se tiene que comprobar la hipótesis, o sea, probar la hipótesis si es verdadera o es falsa y se hace un análisis de la realidad, pero es meramente objetiva. Las ventajas que tiene el utilizar este tipo de metodología es que hay una generalización de los resultados, existe un control sobre los fenómenos, es precisa, se puede replicar el estudio en otro estado, en otra localidad, y es predictoria. Ahora voy a pasar a la metodología cualitativa. Esta nos dice que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Las características de este tipo de investigación es que se exploran los fenómenos a profundidad. Se conduce básicamente en los ambientes naturales y los significados se extraen de los datos. No se fundamenta en la estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de investigación es subjetiva. El proceso es inductivo, o sea que va de lo general a lo particular, es recurrente, analiza múltiples realidades subjetivas y no tiene secuencia de línea. ¿Qué quiere decir? Que del paso 5 me puedo brincar al 1, del 1 al 2, el 3 así, y así sucesivamente. Ahora, las ventajas que se tiene es que se profundiza en los significados, existe una amplitud, hay una riqueza interpretativa y contextualiza el fenómeno. Ahora pasaré a las ventajas y desventajas que se tienen con las mismas. Las diferencias las diferencias que existen entre los datos en lo cuantitativo es que busca principalmente la dispersión o expansión de los datos de información, mientras que en el ámbito cualitativo nos dice que esta solamente pretende intencionalmente acotar la información, medir y precisar las variables del estudio y tener un foco. Por otro lado, el inicio de estas es que en la cuantitativa es que hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente, mientras que en la cualitativa la realidad se descubre, se construye e interpreta. Esta realidad es la mente. Y la naturaleza. En la cuantitativa tenemos que la realidad no cambia con las observaciones y mediciones realizadas, mientras que en la cualitativa la realidad se cambia por las observaciones y la recolección de datos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a ir cambiando durante el proceso. La lógica de ambas. En la cuantitativa se aplica una lógica deductiva que va de lo general a lo particular, mientras que en la cualitativa es inductiva de lo particular a lo general. ¿Ok? Y nos utiliza la estadística. ¿Qué papel juega el investigador? En la cuantitativa, este investigador es neutral.
hace a un lado sus propios valores y creencias y se pone en una posición de investigación imparcial. Es objetivo en la recolección de datos, es riguroso en el procedimiento y hace un análisis de datos metódico. Así que evita que sus sesgos y tendencias influyan en sus resultados. Mientras que en la cualitativa, el investigador es parte de la investigación, reconoce sus propios valores y creencias. ¿Vale? Entonces, en la cuantitativa es objetivo y en la cualitativa es subjetivo. Mientras, tenemos que en el planteamiento del problema, en la cuantitativa es delimitado, acotado, específico y poco flexible. Mientras que en la cualitativa es abierto, libre, no es delimitado o acotado y muy flexible. ¿Qué nos lleva a decir esto? Que el planteamiento del problema puede ser flexible, que puedo ir cambiando mi planteamiento del problema durante la investigación. De hecho, voy haciendo mis propias hipótesis durante el proceso. Mientras que en la cuantitativa ya tenemos que tener establecidas las hipótesis desde el inicio para al final ver si se comprueba o no se comprueba esa hipótesis. Si es falsa o verdadera. Bien, ahora pasaré a la investigación mixta. Esta nos dice que es un proceso de recolección, de análisis y una vinculación de los datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Este implica una recolección de datos, análisis de los mismos, integración de los datos cuantitativos y cualitativos, mientras que genera inferencias cuantitativas y cualitativas y metainferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que son mis inferencias mixtas. Existe una mayor teorización, datos más ricos y variables. Aquí se puede ver la creatividad del investigador. Se hacen indagaciones más dinámicas. Existe una mayor solidez y rigor y una mejor exploración y explotación de los datos. Esas son las ventajas de hacer un tipo de investigación mixta. Ahora, los fundamentos. Este se fundamenta en el pragmatismo. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra una multiplicidad de perspectivas, premisas teóricas, tradiciones metodológicas, técnicas de recolección, análisis de datos y entendimientos, valores que constituyen los elementos de los modelos mentales. En cortas palabras, el pragmatismo quiere decir que es que busca soluciones prácticas al fenómeno que se investiga y trabajables. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Les presento mis referencias. Les agradezco y síganme más en mi canal de YouTube. Hasta la